Thank you Gracias for that wonderful por ese maravilloso número musical institute. y de los institutos combinados del sur de Utah. Welcome Bienvenidos to this a esta devotional broadcast. transmisión devocional donde quiera que estén This big, en esta gran church. y asombrosa iglesia. Thank you. Gracias a todos por interesarse lo suficiente Attendance, including those para asistir, incluso ustedes que están aquí en mi pueblo natal, en el campus del Colegio Universitario Dixie State. Para invitar al Espíritu del Señor, actually requested solicité en realidad el himno con el que comenzamos esta reunión, Israel, Jesús os llama. it's one of the great Es uno de los grandes clásicos de la restauración and provides y establece el fundamento de mucho de lo que quiero decirles a ustedes hoy. we could have Podríamos haber agregado, oh élderes de Israel, con el mismo propósito. hearing Me encanta escuchar a los misioneros cantar, cry out, adiós, oh Babilonia, vamos ya a marchar, we're going to iremos al monte de paz a morar. the message El mensaje de esos dos himnos es esencialmente el mismo, that God que Dios siempre llama the children a los hijos de Israel to a place a un lugar ultimately all en will be well. donde todo estará bien. Israel, Israel, Jesús os llama calling thee from de las tierras de pesar. Babylon, Babilonia va cayendo. God shall Dios sus torres volcará. come to A Sión, venid pues prestos. and within En sus centros, paz gozad. come to Zion, A Sión, venid pues prestos. to Zion. Zion's wall. Y cantad a Dios loor. In effect, De hecho, this has esa ha sido la historia de Israel a través de las épocas, cuando se volvía muy pecaminosa there was too o había demasiada secularización en la sociedad, o la vida con los gentiles destruía el código moral y los mandamientos que Dios había dado. children of the covenant Los hijos del convenio, a ellos se les mandaba huir al desierto para restablecer Sión y comenzar de nuevo. in Old Testament En el Antiguo Testamento, Abraham, padre de este convenio, had to flee tuvo que huir de Caldea from Chaldea para salvar su vida. Literalmente era eso Babilonia. Y buscar una vida consagrada en Canaán, we would now. que ahora llamamos la Tierra Santa. It wasn't many generations En pocas generaciones, los descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob, by them que para entonces eran israelitas, lost their Zion, perdieron su Sión y eran esclavos en el lejano Egipto pagano. so Moses Entonces se levantó Moisés para guiar a los hijos de la promesa otra vez al desierto, una vez más, esta vez a medianoche, sin siquiera tener tiempo para que levara el pan. Seguramente cantaron a su manera, undoubtedly sang Israel, in their own way. Dios os habla, escuchad al gran libertador. Not many centuries Pocos siglos después, a story of se desenvuelve una historia de interés especial para nosotros cuando a una de esas familias israelitas, encabezada por el profeta Leí, se le mandó huir de la amada Jerusalén, porque Babilonia Babylon. estaba de nuevo a las puertas. Here we go again. Y lo mismo volvió a pasar. Ellos no sabían que irían a un continente totalmente nuevo para establecer un concepto enteramente nuevo de Sión, pero así sucedería. Y tampoco sabrían que antes había ocurrido algo similar con un grupo de sus antepasados llamados jareditas. As noted, Como se dijo, esta es una transmisión mundial a una iglesia cada vez más internacional, pero para todo el que celebra la restauración del Evangelio es de interés el que la colonización de Estados Unidos se originara con un grupo que huía de su patria para adorar como deseaba hacerlo. Un erudito distinguido de esa colonia puritana describió esa experiencia como la misión del cristianismo en el desierto. El esfuerzo de los israelitas modernos de librarse de la impiedad del viejo mundo y buscar de nuevo los caminos del cielo en una tierra nueva.
Para los fines de hoy, les recuerdo una última huida, para la cual se compuso el himno de esta noche. Fue nuestra propia iglesia, guiada por nuestros propios profetas y dirigiendo a nuestros antepasados religiosos. Al ser perseguido José Smith en los estados de Nueva York, Pensilvania, Ohio, Missouri, y al ser finalmente asesinado en Illinois, vemos la representación de los últimos días de los hijos de Israel que de nuevo buscaban aislamiento. Brigham Young, el Moisés americano, como se le ha nombrado con admiración, llevó a los santos a los valles de las montañas, mientras los cansados santos cantaban hacia el sol, do Dios lo preparó. Buscaremos lugar en el lejano oeste, do libres ya de miedo y dolor, nos permitan a los santos morar. Sion, la tierra prometida, la nueva Jerusalén. ¿Dónde se encuentra? En realidad no estamos seguros, pero la hallaremos. Durante más de 4.000 años de historia de convenios, este ha sido el modelo: huir y buscar, correr y poblar, escapar de Babilonia, edificar los muros de protección de Sion. Hasta ahora, hasta esta noche, hasta nuestros días. Una de las muchas características singulares de nuestra dispensación, de la plenitud de los tiempos, la última y la más grande de todas las dispensaciones, es la naturaleza cambiante de la forma en que nosotros establecemos el reino de Dios en la tierra. Fíjense que algo emocionante de esta dispensación es que ya es la hora del cambio potente y acelerado. Y algo que ha cambiado es que la iglesia de Dios nunca más partirá y nunca se irá de Ur para salir a Harán y luego de Canaán, de Jerusalén, de Inglaterra, de Kirtland y de Nabú para ir a quién sabe dónde. No, como dijo Brigham Young, para todos nosotros, nos han lanzado del aceite hirviendo de las llamas y de allí al medio del camino. Y aquí estamos y aquí nos quedaremos. Claro que ese comentario no se refería solo al Valle de Salt Lake ni a las comunidades aledañas. Llegó a ser una declaración para los miembros de la iglesia en todo el mundo. En los últimos días, en esta dispensación nuestra, llegaremos a ser lo suficientemente desarrollados para dejar de correr, para plantar los pies y las familias y los cimientos en toda nación, tribu, lengua y pueblo permanentemente. Sion estará en todas partes, donde quiera que esté la iglesia. Y con ese cambio, uno de los grandes cambios de los últimos días, ya no pensamos en Sion como un lugar donde vamos a vivir, sino en cómo vamos a vivir. A fin de ilustrar esa tarea un poco, quisiera mencionar 3 incidentes que la hermana Holland, mi esposa y yo hemos vivido recientemente. Si hubiera suficiente tiempo, podría citar docenas de casos más y ustedes también. Primero, hace unos años, un joven amigo mío, un exmisionero, jugaba en uno de los equipos universitarios de este estado. Era una gran persona y muy buen jugador de básquetbol, pero no estaba jugando tanto como quería. Sus talentos y habilidades no eran exactamente lo que necesitaba ese equipo en la etapa de desarrollo en que estaban él y el equipo. Y así eso ocurre. Lo vemos muchas veces. Y así, con el pleno apoyo y mejores deseos de sus entrenadores y compañeros, mi joven amigo se trasladó a otra universidad donde esperaba contribuir un poco más.
As fate would have it, Sucedió que las cosas marcharon bien en la nueva escuela y mi amigo llegó a formar parte del equipo principal. Y dio la coincidencia de que por el calendario que se había determinado años atrás, ese joven regresó a jugar contra su equipo anterior, in Salt Lake City. en lo que en ese entonces se llamaba el Delta Center de Salt Lake City. Lo que ocurrió en ese partido me ha molestado hasta el día de hoy y aprovecho este momento inusual para desahogarme. El maltrato cruel que los espectadores vertieron sobre ese joven esa noche, ese joven santo de los últimos días, ex misionero, recién casado, que pagaba el diezmo, que servía en el quórum de élderes, daba servicio caritativo a los jóvenes de su ciudad y con entusiasmo esperaba a un nuevo bebé que tendrían él y su esposa. Lo que se le dijo y se le hizo esa noche a él, a su esposa y a sus padres, no debió haberlo vivido ningún ser humano en ningún momento ni en ningún lugar. Cualquiera que fuera su deporte o su universidad, cualesquiera que hayan sido sus decisiones personales. Pero lo peor es esto. El entrenador de ese equipo de fuera, que era una leyenda en la profesión, lo miró después de un partido espectacular y le dijo: ¿qué está pasando aquí? Tú eres el joven local que has logrado el éxito. Esta es tu gente. Estos son tus amigos, dijo él. Pero lo peor fue que después dijo, totalmente consternado: ¿no son miembros de tu iglesia la mayoría de estas personas? Incidente número 2. Me invitaron a hablar en un devocional de adultos solteros de Estaca para los que tenían 18 años o más, como parecido al de hoy. Al entrar por la puerta de atrás del centro de Estaca, una joven de unos 30 años entró al edificio más o menos al mismo tiempo. Aún entre el gentío que avanzaba hacia la capilla, hubiera sido difícil no notarla. Según recuerdo, tenía un par de tatuajes, varias argollas en las orejas y la nariz, cabello de punta de todos los colores del arco iris. Ahora también se encuentra en conos de nieve, una falda demasiado corta y una blusa muy escotada. Se me ocurrieron 3 preguntas. ¿Era esta mujer un alma atribulada, no de nuestra fe, que había sido guiada, o quizás que alguien había traído a ese devocional bajo la guía del Señor en un esfuerzo por ayudarla a encontrar la paz y la dirección que le daría el Evangelio? ¿O era quizás un miembro que se había apartado de algunas de las esperanzas y las normas que la Iglesia sugiere para sus miembros, pero que, gracias a Dios, seguía afiliada y había decidido asistir a esa actividad esa noche? La tercera opción era: ¿es esta la presidenta de la Sociedad de Socorro de Estaca? Estaba seguro de que no lo era. Y este es mi último ejemplo esta noche. Hace unos meses, al participar en la dedicación del templo de Kansas City, nos atendió el hermano Isaac Freeston, oficial de policía por profesión y un sumo sacerdote maravilloso de la Estaca de Liberty, Missouri, a mi esposa y a mí. En nuestras conversaciones mencionó que una noche, ya muy tarde, lo llamaron a investigar una queja en una parte bastante peligrosa de la ciudad. Por encima de música estruendosa y con el olor a marihuana en el aire, encontró a una mujer y a varios hombres que bebían y usaban palabras soeces, todos ellos al parecer totalmente ajenos a 5 niños, de unos 2 a 8 años de edad, acurrucados juntos en una habitación, tratando de dormir en un piso sucio, sin cama, sin colchones, ni almohadas, ni nada. El hermano Freeston miró los gabinetes de la cocina y el refrigerador para ver si había una sola lata o cartón de alimento de alguna clase, pero literalmente no halló nada. Dijo que el perro que ladraba en el patio tenía más comida que esos niños.
En la habitación de la madre encontró un colchón sin nada, el único en la casa. Buscó hasta hallar unas sábanas o algo parecido. Las puso en el colchón y arropó a los 5 niños en esa cama improvisada. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló y ofreció una oración al Padre Celestial pidiendo que los protegiera y se despidió. Al levantarse y caminar hacia la puerta, uno de los niños de unos 6 años saltó de la cama y corrió hacia él, tomándolo de la mano y le suplicó: «Por favor, adóptame». Con más lágrimas en los ojos, volvió a poner al niño en la cama, encontró a la madre drogada, los hombres ya habían huido, y le dijo: «Mañana regreso, y que Dios te ayude si no veo algunos cambios cuando entre por esa puerta. Y habrá más cambios después de eso, te lo prometo». ¿Qué tienen en común esos 3 incidentes? Realmente no mucho, salvo que nos sucedieron a mi esposa y a mí hace poco. Y son 3 ejemplos muy pequeños, muy diferentes y de la vida real de lo que es Babilonia. Uno de ellos personal y tan tonto como una conducta deplorable en un partido de básquetbol. Uno más cultural, que revela los desafíos que tenemos al asociarnos con personas que viven de manera diferente. Y un asunto muy grande y serio, con implicaciones legales, y una historia tan compleja que parecería que una sola persona no podría resolverlo. Al presentarles estos 3 desafíos y retos, intencionalmente no usé casos sensacionales de transgresión sexual, violencia física o adicción a la pornografía, aunque esos ejemplos tal vez sean más aplicables a algunos de ustedes que los ejemplos que he utilizado. Pero ustedes son inteligentes y pueden aplicarlo a lo que no se ha mencionado. Primero, terminemos el incidente de básquetbol. Un día después del partido, el público reaccionó y exigió que se pidiera disculpas por ese incidente, y un joven dijo básicamente: «Miren, estamos hablando del básquetbol, no de la escuela dominical. Si no tolera el calor, salga de la cocina. Pagamos bastante para ver estos partidos. Podemos actuar como queremos». Dejamos la religión en la puerta. ¿Dejamos nuestra religión en la puerta? La lección número 1 para establecer Sion en el siglo XXI es: nunca dejen la religión en la puerta. Jamás. Mis jóvenes amigos, esa clase de discipulado no puede existir, ni siquiera es discipulado. El profeta Alma enseñó a las mujeres jóvenes de la iglesia a declarar cada semana en su lema: debemos ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis. Y no solo en algunos momentos, en unos cuantos lugares y cuando nuestro equipo va ganando por muchos puntos. ¿Dejamos la religión en la puerta? Estaba furioso. Pero sigamos con este ejemplo por un minuto, porque quiero enseñarles una segunda lección. La lección número 2 sobre la búsqueda de Sion es que en mi justa indignación, por lo menos siempre decimos que es justa, tengo que asegurarme de no terminar haciendo exactamente lo mismo que hizo ese joven fanático. Enojarme, portarme como tonto, perder el quicio, echar pestes, querer ponerle las manos encima, de preferencia en su garganta. Y de repente, imagínense, antes de darme cuenta, yo también he dejado mi religión en la puerta. No, alguien en
en la vida, alguien en el siglo XXI, en todas estas situaciones, tiene que vivir su religión. Porque de otra manera solo hay un montón de tontos actuando como gente de bajas normas morales. Miren, es fácil ser recto cuando las cosas están tranquilas y la vida es buena y todo va de maravilla. La prueba es cuando hay una tentación real, cuando hay presión y fatiga, enojo y temor, o la posibilidad de una transgresión real. ¿Podemos ser fieles allí? Esa es la pregunta. Porque Israel, Dios os llama. Esa integridad, claro está, es el majestuoso Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Justo cuando el perdonar y comprender y ser generosos con los que lo crucificaron es lo último que querría ser cualquier persona menos perfecta que el Salvador del mundo. Pero tenemos que tenemos que desear ser así de fuertes, sea cual fuere la situación, la provocación o el problema. Ningún discípulo verdadero de Cristo puede dejar su religión en la puerta. Eso me lleva a la mujer del cabello colorido y los muchos aretes. Sin importar cómo se reaccione ante aquella joven, la regla eterna es que debe reflejar nuestras creencias religiosas y nuestros compromisos del Evangelio. Por eso, la forma en que reaccionamos en cualquier situación debe mejorar las cosas, no empeorarlas. No podemos actuar ni reaccionar de tal modo que seamos culpables de una mayor ofensa que la de ella, en este caso. Eso no significa que no tengamos opiniones, que no tengamos normas, que descartemos por completo los mandatos divinos de lo que debemos y no debemos hacer en la vida. Pero sí significa que hemos de vivir dichas normas y defender dichos mandatos y prohibiciones de manera recta, lo mejor que podamos, del modo en que Salvador los vivió y defendió. Y Él siempre hizo lo que había de hacerse para hacer la situación mejor, desde enseñar la verdad, pasando por perdonar a los pecadores, hasta purificar el templo. No es fácil. Les aseguro cómo hacer tales cosas del modo correcto. Por lo tanto, respecto a nuestra nueva amiga de las normas de vestir y código de arreglarse, empezamos ante todo por recordar que es hija de Dios y de valor eterno. Empezamos por recordar que también es hija de alguien aquí en la tierra y que podría ser, bajo otras circunstancias, mi propia hija. Empezamos por estar agradecidos porque esté en una actividad de la iglesia y no eludiendo una actividad. En resumen, en esa situación tratamos de ser lo mejor que nosotros podemos, con el deseo de que ella sea lo mejor que pueda. Seguimos orando por ella en silencio. ¿Qué sería correcto hacer y decir ahora? En definitiva, ¿qué mejoraría la situación? Y a ella, ¿cómo la ayudaríamos a ser mejor? Al plantearnos esas preguntas y en verdad tratar de hacer lo que haría el Salvador, es a lo que pienso que Él se refirió cuando Él dijo literalmente, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Habiendo dicho eso, nos recuerdo a todos que al tenderle la mano y al ayudar a regresar a un cordero que se haya descarriado, también tenemos una gran responsabilidad para con los 99 que no lo han hecho, y para con los deseos y voluntad de su pastor. Hay un rebaño
y se supone que todos estamos en Él, debido a la seguridad y a las bendiciones que todos recibimos por estar allí. Mis jóvenes hermanos y hermanas, esta iglesia no podrá jamás simplificar su doctrina en pos de buenas relaciones con la sociedad o de conveniencia política. Solo el elevado terreno de la verdad revelada proporciona una base sobre la cual elevar a otra persona que se sienta afligida o abandonada. Nuestra compasión y nuestro amor, características y requisitos fundamentales de nuestro cristianismo, nunca deben interpretarse como transigencia en los mandamientos. Como el maravilloso George MacDonald dijo una vez, en tales situaciones, no estamos obligados a decir todo lo que creemos, pero estamos obligados a ni siquiera tener la apariencia de aquello en lo que no creemos. En este sentido, este llamado, tanto a la compasión como a la lealtad a los mandamientos, a veces existe la mala interpretación entre los jóvenes, quienes pueden pensar que no se supone que juzguemos nada, que jamás debemos hacer juicios de valor de ningún tipo. Tenemos que ayudarles en eso, y a todos, ya que El Salvador deja en claro que en algunas situaciones tenemos que juzgar, como cuando dijo, y tenemos la obligación de hacerlo, cuando dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Eso creo que es un juicio. La alternativa es rendirse ante el relativismo moral de un mundo posmoderno que no construye, que apenas, sustentando lo suficiente, plantea que a fin de cuentas nada es eternamente verdadero, ni especialmente sagrado, y que por lo tanto la posición de una persona relacionada con un tema no puede importar más que la de otras, y eso sencillamente no es verdad. En ese proceso de evaluación no se nos pide condenar a los demás, sino que se nos pide tomar decisiones todos los días que reflejen criterio. Esperamos que sea buen criterio. El elder Dallin H. Oaks se refirió una vez a ese tipo de decisiones como juicios intermedios, que a menudo tenemos que emitir para nuestra propia seguridad o la de otras personas, en oposición a lo que él denominó juicios definitivos o finales que solo puede emitir Dios, quien conoce todas las circunstancias. Recuerden, en el pasaje de las Escrituras que cité anteriormente, El Salvador dijo que esos juicios intermedios deben ser juicios justos, no de arrogancia moral, que es algo muy diferente. Por ejemplo, los padres tienen que ejercer buen juicio en cuanto a la seguridad y el bienestar de sus hijos todos los días. Nadie culparía a un padre que dice que los niños deben comer verduras o que evita que un niño se lance corriendo a una calle atestada de tráfico. Entonces, ¿por qué ha de culparse al padre al cual le preocupa, a una edad un poco más avanzada, a qué hora sus hijos llegan a casa por la noche? ¿A cuáles son las normas morales y de conducta de sus amigos? ¿O a qué edad salen en citas? ¿O si están experimentando con sexo, drogas o pornografía? No. Tomamos decisiones y asumimos posiciones y reafirmamos nuestros valores. En una palabra, emitimos juicios intermedios todo el tiempo, o al menos deberíamos hacerlo. Cuando afrontamos eso en complejos problemas sociales, en una sociedad democrática, puede ser muy difícil y para algunas personas confuso. Los jóvenes podrían preguntar sobre, y lo han hecho, y me han preguntado a mí, sobre
una posición o esta norma que la Iglesia ha adoptado y dicen, bueno, no creemos que debamos comportarnos o vivir de tal o cual manera, pero ¿por qué tenemos que hacer que otras personas hagan lo mismo? ¿No tienen ellas su albedrío? ¿No somos arrogantes y críticos al imponer nuestras creencias en otras personas, al exigir que ellas actúen de cierta forma? En esas situaciones, tendrán que explicar delicadamente por qué se defienden algunos principios y nos oponemos a algunos pecados, donde quiera que se hallen. Debido a que los problemas y las leyes en cuestión no son solo sociales ni políticos, sino eternos en sus consecuencias. Y aunque no deseamos ofender a quienes creen algo diferente de nosotros, estamos aún más preocupados por no ofender a Dios. O como dice el pasaje de Escrituras, para que no ofendáis al que es vuestro legislador. Y me refiero aquí a importantes leyes morales. Pero para dejar en claro la idea, permítame utilizar el ejemplo de una ley menor. Y es algo parecido a que un joven, adolescente, diga, ahora que puedo conducir, sé que debo detenerme en los semáforos en rojo, pero tenemos que ser prejuiciosos y tratar de que todos los demás se detengan en los semáforos en rojo. ¿Todos tienen que hacer lo que hacemos? ¿Los demás no tienen su albedrío? Entonces, ustedes deben explicar por qué. Sí, esperamos que todos obedezcan y tienen que hacerlo. Tienen que detenerse en un semáforo rojo y tienen que hacerlo sin degradar a quienes transgreden o creen de modo diferente de lo que nosotros creemos, porque sí, ellos tienen su albedrío moral. Mis jóvenes amigos, hay una gran variedad de creencias en este mundo y hay albedrío moral para todos, pero nadie es libre de actuar como si Dios fuera mudo o como si los mandamientos solo importaran si existe consenso público en cuanto a ellos. En el siglo XXI, no podemos huir del mundo. Tendremos que luchar por las leyes y circunstancias que permitan el libre ejercicio de la religión y los derechos en ella. Esa es una manera de tolerar estar en Babilonia, pero no ser de ella. No sé de ninguna aptitud ni integridad que sea más importante que demostremos en un mundo del que no podemos huir, que el andar esa concienzuda senda, adoptando una postura moral acorde con lo que Dios ha declarado y las leyes que Él ha dado, pero haciéndolo con compasión, con entendimiento y gran caridad. Algo ciertamente difícil de hacer, para distinguir perfectamente entre el pecado y el pecador. Conozco pocas distinciones que sean más difíciles de hacer, o por lo menos que sean más difíciles de expresar, pero debemos tratar de hacerlo con amor. Exactamente así. Créanme, hermanos y hermanas, en el mundo en el que nos movemos, tendremos mucha oportunidad de cultivar tal fortaleza, mostrar tal valor y demostrar tal compasión. Todo al mismo tiempo. Y ahora, no me refiero a peinados extremos ni aretes en la nariz. Ahora, por último, el difícil relato de Kansas City. No muchos de nosotros seremos agentes de policías, ni funcionarios de servicios sociales, ni jueces que trabajen en un tribunal, pero todos debemos preocuparnos por el bienestar de los demás y la seguridad moral de nuestra comunidad.
El elder Quentin Cook del Quórum de los 12 dedicó el tema a un discurso de conferencia general completo hace 2 años, al hablar sobre la necesidad que tenemos de influir en la sociedad allende las paredes de nuestro propio hogar. Dijo: además de proteger a nuestra propia familia, debemos ser una fuente de luz para proteger nuestras comunidades. El Salvador dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En nuestro mundo cada vez más inicuo, dice él, es esencial que los valores basados en la creencia religiosa formen parte de las disertaciones públicas. La fe religiosa es una fuente de luz, conocimiento y sabiduría y beneficia a la sociedad de manera asombrosa. Si no llevamos las bendiciones del Evangelio a nuestras comunidades y nuestros países, el simple meollo de las cuestiones es que nunca tendremos suficientes agentes de policía, suficientes Isaac Freestones, para hacer cumplir la conducta moral. ¿Acaso sí debiera hacérsela cumplir? Y no se debe. Los niños de esa casa, sin comida ni ropa, son hijos e hijas de Dios. Esa madre, más culpable porque ella es mayor y debería ser más responsable, también es una hija de Dios. Esas situaciones quizás requieran un amor estricto de maneras formales, incluso legales, pero debemos tratar de ayudar cuando y donde podamos, ya que no dejamos nuestra religión en la puerta, por más patéticas e irresponsables que sean algunas puertas. No resolveremos todos los problemas personales o sociales del mundo esta noche. Cuando salgamos esta noche, aún habrá pobreza e ignorancia, desempleo y maltrato, violencia y pesares en nuestros barrios y ciudades y naciones. No podemos hacerlo todo, pero como reza el antiguo refrán, algo podemos hacer. Y en respuesta al llamado de Dios, los hijos de Israel son los que han de hacerlo. No huir de Babilonia esta vez, sino atacarla. Sin ser ilusos ni demasiado optimistas en cuanto a ello, podemos vivir nuestra religión tan abierta e indefectiblemente que hallaremos toda clase de oportunidades para ayudar a las familias, a unos a otros, bendecir a los vecinos y proteger a otras personas, incluso a la nueva generación. No he pronunciado la palabra misionero en este contexto esta noche por temor a que de inmediato piensen en camisas blancas y placas. No me limiten al respecto. Conserven la perspectiva amplia conmigo y la enorme necesidad de compartir el Evangelio siempre, ya que fueren misioneros de tiempo completo o no. Se llama a los santos de los últimos días a ser la levadura del pan, la sal que no ha perdido el sabor, la luz asentada sobre un monte que no ha de esconderse bajo el almud. Y el grupo de edad de ustedes, de 18 a 30 años en su mayoría. Hoy me siento un poco viejo. Este es el momento de la vida cuando sus conocidos tienen más probabilidades de aceptar el Evangelio si se lo dan a conocer. Sí, lo sabemos. Lo han descifrado muchos estudios en la iglesia. Así que empiecen a darlo a conocer. Si lo hacemos bien y hablamos bien y tendemos la mano generosamente con nuestras palabras y nuestros actos, entonces cuando el Salvador acorte su obra en justicia, diga, ya no hay tiempo, y venga en su gloria, en esta gran dispensación, nos encontrará a ustedes y a mí y a todos nosotros dando lo mejor, tratando de vivir el Evangelio, tratando de mejorar nuestra vida y nuestra iglesia y nuestra sociedad del mejor modo que podamos. Cuando venga, mucho deseo que me halle viviendo el Evangelio. Quiero que me sorprenda en pleno acto
de divulgar la fe y de hacer algo bueno, si puedo. Deseo mucho que El Salvador me diga, Jeffrey, porque conoce todos nuestros nombres, te reconozco no por tu título, sino por la vida que estás tratando de vivir y las normas que estás tratando de defender. Veo la integridad de tu corazón. Sé que has tratado de mejorar las cosas, primero y principalmente al ser mejor tú mismo, y luego al declarar mi palabra y defender mi evangelio ante los demás del modo más compasivo que pudiste. Sé que no siempre tuviste éxito con tus propios pecados o las circunstancias de los demás, pero creo que lo has intentado sinceramente. Creo que en tu corazón, en verdad, me has amado. Deseo algo semejante a ese encuentro algún día más de lo que deseo cualquier otra cosa en la vida mortal. Y también lo deseo para ustedes. Lo quiero para todos. Israel, Israel, Dios te está llamando, llamándonos a vivir el Evangelio de Jesucristo, individualmente, de formas pequeñas y como grandes. Y luego a tender la mano a quienes quizás no tengan una apariencia, ni se vistan, ni se comporten como ustedes o con nosotros. Entonces, donde puedan, no se limiten y sirvan en la comunidad más grande que esté a su alcance. Para ayudarles a hacerlo, dejo con mi testimonio una bendición apostólica sobre cada uno de ustedes esta noche. Les bendigo por el poder del sacerdocio y la comisión que he recibido, para que sepan que Dios les conoce, que Él les necesita en esta última y gran dispensación, cuando todo está acelerándose y más se espera. Les bendigo con la autoridad apostólica para que sus oraciones en rectitud sean contestadas, para que sus temores personales se aligeren, para que sus espaldas y hombros y corazones sean fuertes para las cargas que se coloquen sobre ellos. Les bendigo conforme se esfuercen por ser puros de corazón, por ofrecerse a sí mismos como instrumentos en las manos de Dios para establecer Sión en estos últimos días, en todo el mundo, en cualquier lugar donde se encuentren. Les bendigo para que sean amigos leales entre sí y para que con quienes no son de su círculo, a quienes debemos tender la mano. Aún más, les bendigo para que sean amigos del Salvador del mundo, para que lo conozcan personalmente y para que tengan confianza en su compañía. Amo al Señor Jesucristo, cuyo siervo estoy tratando de ser. Y amo a nuestro Padre Celestial, a quien le importamos tanto que nos dio a Jesús. Sé que en cuanto a ese don, Dios llama a Israel en estos últimos días y espera que respondamos y seamos más semejantes a Cristo, más santos de lo que somos ahora en nuestra determinación de vivir el Evangelio y establecer Sión. También sé que Él nos dará la fuerza y la santidad
para ser verdaderos discípulos, si suplicamos por ellas. Testifico de la divinidad de esta obra, del amor y de la grandeza del Dios Todopoderoso y del sacrificio infinito del Señor Jesucristo, aún hasta el menor de todos nosotros. Les bendigo con esta esperanza por felicidad y santidad esta noche y mañana y para siempre. En el nombre y sagrado y santo y redentor de Jesucristo. Amén.